Hola, mi nombre es Leonardo Medina Palma, soy del grupo 10. Este es nuestro video de etimologías y yo voy a hablar acerca del tema del origen del griego y el latín. Bueno, pues las lenguas o dialectos griegos constituyen juntos la subfamilia helénica de la familia indoeuropea, con un registro escrito de unos 3400 años aproximadamente. El griego es una de las lenguas cuyo desarrollo histórico puede seguirse durante un mayor periodo, siendo superada solamente por los escritos en lenguas chinas, egipcias e hititas. En cambio, el latín es una de las lenguas indoeuropeas, es decir, que pertenece a una familia de lenguas cuyo origen se remonta hacia 400 años antes de Cristo aproximadamente, cuyos primeros hablantes habitaban el sureste de Europa y Asia Central. Latín culto y latín vulgar. El latín culto se utilizaba principalmente para escribir. De hecho, es la lengua con la que se hicieron aquellos textos que hoy en día conocemos como textos clásicos. Además, era hablado únicamente por los miembros de las clases sociales más altas y los literatos. En cambio, el latín vulgar era hablado por las clases más bajas, y en particular por la mayor parte de los soldados que extendieron el latín por todo el Imperio Romano, haciendo que esta lengua se llegase a expandir por gran parte de Europa. Hola, mi nombre es Paloma Fernanda Montalvo Estrada y hoy les voy a hablar sobre la formación y clasificación de las palabras. Las palabras se clasifican por simples, compuestas, primitivas y derivadas. Las simples se forman con una sola raíz y no llevan un prefijo. Luego están las compuestas que se forman con dos o más raíces, así como también utilizan un prefijo. Luego tenemos a las primitivas, que estas son formadas a partir de una lengua extranjera y no de su misma lengua. Tienen solo una raíz o también tienen una raíz o un gramema nominal o verbal. Luego tenemos a las derivadas, que estas sí nacen a partir de otra de la misma lengua y a estas se les añade sufijos a la raíz. El origen de las lenguas romances y el romanceamiento. Eh, Está el latín, que fue gracias a los romanos. Es la lengua de los romanos básicamente. Ellos viajaron por toda Europa y eso a su vez pues trajo que se fuera esparciendo el idioma, esta lengua, y le empezaron a llamar el latín vulgar. Luego terminó llamándose por el nombre de romanceamiento y actualmente, según unos estudios, 900 millones de hablantes nativos hablan esta lengua, que es el romance. Entre los más destacables idiomas que se basan en el latín, en el romanceamiento, en el romance por Roma, de los romanos, es el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. Obviamente que hay más, pero estos son los más relevantes y más hablados que utilizan el latín. Clasificación de las lenguas. El criterio morfológico clasifica las lenguas de acuerdo a la estructura de sus palabras y sus reflexiones. En cambio, el criterio genealógico lo hace a base a la reunión o a la agrupación de las lenguas en ramas, familias, en cuanto historialmente se han derivado de otras. Concepto y definición de etimologías. La etimología es el estudio del origen de las palabras y también las relaciones formales y semáticas.
que implica su procedencia con respecto a otras unidades lingüísticas más antiguas. Da cuenta de dónde proviene y de dónde se incorpora al idioma, así como su cronología de cambios y adaptaciones, especialmente cuando provienen de otros idiomas o de lenguas muertas. Importancia de las etimologías en las ciencias, la técnica y las humanidades. La etimología es el origen de la procedencia de las palabras. Estudia las definiciones, las raíces, el origen y la evolución con el tiempo de ellas. Es de suma importancia, ya que gracias a ellas el nombre que reciben los objetos de las ciencias tienen origen etimológicamente de las lenguas madres, o sea, el latín o el griego. Como también nos permite ser más específicos con las palabras que van incluidas en conceptos y definiciones. Nos permite ampliar el vocabulario y tener mejor comprensión de las palabras que no son usadas cotidianamente. Con base a ellas, etimológicamente, resulta sencillo recordar definiciones, conceptos de las palabras, que introduce al estudio de la cultura rica y variada y la mejora la capacidad de expresión, facilitando el auténtico significado de las palabras. La integración del español y elementos no latinos. Los elementos que conforman la lengua española los podemos dividir en dos secciones, que son el latín y el no latín. Los elementos de origen latino son los que integran la mayor parte de la lengua española, dado que el 75% de las palabras tiene procedencia de la lengua latina, y el otro 25% de la integración son de otros elementos. Aunque el español es fundamentalmente de origen latino, también es originado por otros elementos, por ejemplo, el preibérico, ibérico y hebreo. Dentro de los elementos no latinos, en primer término tenemos los que son de origen griego, que llegaron al español directamente a través de otros idiomas. Su relevancia radica en que las palabras constituyen una nueva parte de la terminología. Esto nos ayuda a conocer las raíces y a dar nombre a nuevos objetos y conceptos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre las familias lingüísticas, tanto como de las griegas y de las itálicas, y además hablaremos también de las palabras cultas y populares. Empezaremos con las palabras cultas. Las palabras cultas son las voces que entraron a formar parte del español en épocas recientes. En la plena formación se incorporan en nuestro idioma a transformaciones sin importancia, conservando su forma original, griega o latina. Un ejemplo de esto es artículos, que es latín, y pues el cultismo es artículo. Ese es un ejemplo de esto. Palabras populares. Las palabras populares pertenecen a una lengua desde su inicio y son las más usadas por el pueblo. La palabra popular viene del latín vulgar y fue siempre usada por el pueblo. Dado que las palabras populares son muy antiguas, estas han sufrido modificaciones importantes en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, folia es del latín y palabra popular es hoja. Bueno, la siguiente podemos ver un mapa conceptual sobre las familias lingüísticas indoeuropeas. Y aquí podemos ver que tiene varias ramas, son muchas, la verdad. Pues podría decirse que lo más importante es la rama germánica, la baltoeslava, la tocaria, la italo-céltica, la rama griega, la albanesa, la rama armenia y la indo-iraní. Y en la diapositiva 5 podemos ver pues, el mapa de la expansión del indoeuropeísmo. La rama griega e itálica, pues la rama itálica, las lenguas itálicas más importantes son el osco, el umbro y el latín.
Rama griega. Se divide en dos. Antigua. El griego antiguo tiene dos dialectos. Jónico, dórico, eólico. Koine surgió cuando Alejandro Magno unificó toda el latín. Y la moderna. Después la lengua evolucionó en griego, bizantino, medieval y moderno, que es el que se habla actualmente en Grecia. Y pues bueno, ya sería todo por hoy. Bueno, por mí. Sí. Bueno, nosotros somos del grupo 10 de la Prepa Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vinimos a hacer una entrevista al presidente Iván Estrada y sobre las etimologías. Bueno, pues como primera pregunta, ¿usted conoce las etimologías? Sí conocemos de las etimologías. Se me trabó la lengua. Las etimologías, ¿sabe exactamente qué es lo que son? Sí, pues hay etimologías, es en base a las palabras, el latín, etimología griega, o sea, Sí. varias etimologías que hay, sí sabemos qué es. Bueno, la segunda pregunta. ¿Por qué es importante para su profesión conocer de las etimologías? Porque hay en los diferentes libros, en los diferentes medios que buscamos información donde vienen palabras en latín, vienen palabras en las cuales pues es importante perdido saber dónde buscar nosotros para saber el significado de estas palabras. Actualmente, ¿qué utilidad usted le ha dado a las etimologías? Pues no, nada más te digo en cuestión de investigación que hacemos base a nuestro perfil como ingeniero. En varios libros vienen palabras que investigar en este tipo de palabras que están en la etimología. Tenemos que investigar sus significados para nosotros poder. Muchos de los libros, muchos de la historia tienen muchas palabras de etimologías y tenemos que ponernos a estudiar un poquito para saber cuáles son el significado de estas palabras. Sí. Y ya por último, ¿cuáles son los tipos de etimologías? No sé si los conozco. Conozco la latina, la griega, pues bueno, son infinidad, pero sí son unas de las que más nosotros estamos cercanos a ellos. ¿Los vio en su escuela preparatoria o...? Sí, lo estuvimos viendo, más que nada fue en la preparatoria, cuando estuvimos viendo este tipo de materias, pero pues bueno, como no se usan cotidianamente, pues se nos pierde un poquito el hilo, pero sí sabemos de qué nos están hablando. Sí. Bueno, pues Gracias muchas por su tiempo. por su entrevista, por darnos el tiempo acá para hacerle estas preguntas. Igual, pues, y eso, muchas gracias por su tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes, estamos para servirles. Muchas gracias. Sí.